Buenos días. La verdad es que en primer lugar quisiera contarles que yo trabajo como jefe técnico de uno de los 7 colegios La Salle en Chile y esta oportunidad de contar a ustedes qué hemos hecho con los resultados pasa por distintas situaciones. Una de ellas, por supuesto, tiene que ver con la dinámica que tienen los colegios La Salle en Chile. Y es importante, sobre todo lo que estamos hoy día pasando, que es el tema de la reforma educacional, contarles que los colegios La Salle han hecho una apuesta importante en los profesores. Y esa apuesta importante pasa por varias razones, y una de ellas tiene que ver con la económica. Creo que no es menor considerarlo en esta oportunidad, porque yo creo que lo que nosotros podemos lograr como institución tiene que ver porque los profesores en los colegios La Salle están privilegiados. Y yo soy uno de ellos, un profesor que surgió del aula y que fueron distintas personas viendo competencias, capacidades o formas de trabajar de los profesores y fueron dándose las oportunidades. Yo hoy día estoy aquí, pero representando a muchos profesores fundamentalmente y en segundo lugar a toda una red de profesores que trabajamos en los colegios donde los religiosos han apostado fundamentalmente por un colegio sin fines de lucro, un colegio en donde la oportunidad esté centrada en el docente. ¿Y por qué esto? Yo siempre se lo explico a los padres que llegan a nuestro colegio. Es porque aquellos profesores que lo hacen bien en un lugar donde se les regalonea, entre comillas, creo que cuidan y valoran mucho su trabajo. Y de ahí en adelante las cosas fluyen. ¿Y fluyen en beneficio de quién? Fundamentalmente los estudiantes, que son los principales beneficiados. Entonces, por eso quería partir de esta presentación de exponer buenas prácticas, contándole ese contexto, en que yo soy parte de ese contexto. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros con los resultados? Muchas cosas, como ya se ha dicho acá en las dos presentaciones anteriores, hemos trabajado primero con los datos duros, con los números que nos llegaban, analizando qué sucedía, en qué eje, en qué habilidad, cómo podíamos intervenir con los resultados, generando talleres, como decían mis colegas anteriores, de reforzamiento, de trabajo focalizado. Pero después fuimos dando un giro, porque nos dimos cuenta que ese trabajo, si bien era importante, y de hecho sigue siendo importante y se sigue utilizando en los colegios, empezamos a hacer un giro hacia los docentes. Porque si bien el docente, como lo dije anteriormente, está bastante regaloneado en los colegios La Salle, también muchos de ellos carecían de alguna estrategia. Entonces, ¿cómo podemos beneficiar finalmente a los estudiantes tratando de intervenir con algo que, de hecho, de acuerdo a muchas investigaciones, entre ellas una muy antigua de Pareto, que dice que habla del fenómeno 80-20, o sea, cómo podemos beneficiar y lograr finalmente que se potencie ese 80% que está en la sala de clase. Ahí es donde cada uno de nosotros, que ha hecho clase, que hace clase, cierra la puerta y sucede lo que yo quiero que suceda. Porque todos los que somos directivos o hemos tenido la oportunidad, no tenemos ninguna posibilidad de ir y evaluar a todos nuestros docentes, de acompañarlos, retroalimentarlos y ver cómo mejorar. Entonces, finalmente, partir buscando una estrategia a partir de los resultados que nos entregaba CEPA, que lograra impactar más allá de lo que se hacía hasta ese momento. Hasta ese momento, porque nosotros llevamos mucho tiempo, como decía, que me presentaba con CEPA, trabajando y recibiendo estos resultados. Primero, bueno, en un primer nivel, resultados simples, luego a nivel de progreso, luego con valor agregado y con todos los cuestionamientos necesarios que eso requería, sentarse con los distintos equipos, mirar esos números y ver qué hacían. Y llegamos a esto, a lo que yo les voy a presentar, que a lo mejor no es lo primero que hicimos, sino que es lo que estamos centrados hoy día, pero que esta estrategia no es nueva, sino que se correlacionó, se alineó a partir de estos resultados. Recibir estos números, mirar las evaluaciones externas, CEPA, CIMSE, y mirar también qué estaba pasando en cada uno de los 7 colegios. Y ahí llegamos a esta estrategia, que es la que yo quiero compartir con ustedes, y que a nosotros nos ha significado tener un trabajo con los distintos niveles. Pues tal como lo decían mis colegas anteriores, no es trabajar con aquellos más descendidos, que en un principio lo hicimos, y satisfactoriamente pudimos disminuir la brecha. Pero luego dijimos, ¿qué pasa con los demás niveles?
Y me acuerdo mucho de una experiencia que hicimos en enseñanza media que tenía que ver con la PSU, con la dirección anterior del colegio que estoy trabajando. Nos cuestionábamos por qué teníamos que entregar una oportunidad a aquellos que estaban más descendidos y no los que estaban en nivel intermedio y avanzado. Si la oportunidad de aprendizaje es para todos, no para algunos. Y en eso empezamos a trabajar con él en lograr poder potenciar a aquellos que también estaban en distintos niveles. Pero pasando por esa etapa nos llegamos a una estrategia que se centrara en el docente. Y ahí es donde yo los quiero invitar a vivir un poco o revivir un poco cómo fue esto. Entonces lo primero es enfrentarlo a este ejercicio. Yo creo que a lo mejor algunos los conoce. El que lo conoce guarda silencio. Y el que no, yo les voy a pedir que lo resuelvan. Les voy a dar 1 minuto para resolverlo. Les quedan 30 segundos. Tiempo. Entonces les voy a pedir que guarden, por ahí lo escriban en algún lugar, el resultado que ustedes obtuvieron. ¿Ya? Entonces, ustedes se preguntarán qué significa esto. La verdad es que nosotros, cuando nos dimos cuenta que había que intervenir más allá de los grupos de trabajo con los estudiantes, sino que intervenir con los docentes, dijimos que hay que buscar una experiencia, una estrategia, una metodología que permita a los docentes entender, comprender qué sucede cuando yo me enfrento a un ejercicio que tengo absoluto desconocimiento y que seguramente es lo que a nosotros nos sucede o le sucede a nuestros estudiantes o ustedes vivieron la experiencia en este minuto cuando me enfrento a un ejercicio sin ningún tipo de conocimiento previo, sin ningún tipo de antecedente, que solamente me dicen resuélvalo. ¿Ya? Eso viven muchas veces, yo diría que gran parte de los momentos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Vivir esta experiencia, enfrentarse a un ejercicio sin tener la oportunidad de aprender primero y luego resolver. Entonces a nosotros nos hizo, voy a avanzar en algunas cosas que me parece que son más significativas, es decir, cómo vamos a trabajar este proceso y nosotros dijimos, en los resultados hay que utilizarlos también para, no solamente para poder potenciar y desarrollar cierta estrategia con los estudiantes, que por cierto lo seguimos haciendo, sino que también con los docentes. Pero los docentes, ¿en qué sentido? En cómo esta estrategia nos permite incluir a todos nuestros estudiantes en el aprendizaje. Y por eso es que los resultados, o al menos la experiencia que yo quiero contarles hoy día, además de otras que nosotros desarrollamos en los colegios, tiene que ver cómo utilizamos los resultados para poder incorporar a los estudiantes en un real aprendizaje. Entonces, para eso, primero, obviamente, un par de reflexiones que me quiero quedar en esta segunda, que muchas veces nosotros, los estudiantes, lo recibimos como que son parte de un grupo que ya está estigmatizado. Nosotros, cada uno de nosotros que se ha enfrentado por primera vez a un nivel, dice, este estudiante no tiene los conocimientos previos, no tiene las competencias, no ha logrado las habilidades, y empezamos a mirar hacia atrás. Es decir, la culpa es del profesor de cuarto, del de tercero o el de séptimo, independiente del nivel que me corresponda, siempre la culpa es el de atrás. Entonces, en el fondo, ya viene estigmatizado el estudiante y por ende todo lo que yo haga de ahí en adelante va a estar con ese estigma puesto y que va a ser muy difícil que yo logre modificarlo, movilizarlo hacia un nuevo aprendizaje. Por una concepción previa o por una teoría implícita del docente, no por el estudiante. Porque yo coincido plenamente con lo que decían mis colegas anteriores, que tiene que ver cómo yo genero la alta expectativa de los estudiantes para que se movilice hacia el aprendizaje. Pero si el docente ya los tiene estigmatizados, difícilmente va a lograr movilizarlo.
Y ahí llegamos a esto, a entender que la educación es tanto un fenómeno, por un lado, físico, biológico, pero también un fenómeno cultural, que como lo decía el señor Mansi al principio, o sea, que obedece también a cómo yo me desarrollo socialmente o las oportunidades que tengo en el desarrollo de mi aprendizaje. Y entendiendo esto, entendiendo que este es un fenómeno mixto, fuimos buscando, digo porque Santiago Murrio, que está presente hoy día, fue desarrollando y buscando en la distinta literatura cómo lograr que los profesores potenciaran finalmente el aprendizaje en su estudiante. Y se instala esta mirada de poder incorporar una estrategia de aprendizaje a partir de los resultados que nos estaba entregando CEPA, que dependiendo del contexto de cada colegio eran buenos, regulares y malos. Entonces había que ir más allá. Y ahí nosotros llegamos a entender que este aprendizaje tenía que traspasar a los estudiantes y centrarse en los docentes. Yo creo que todos hemos leído a Mafalda en alguna oportunidad y esta presentación tiene que ver también con algunas que nosotros compartimos con los docentes. Y decirle a los docentes que así es como se sienten nuestros estudiantes. Es decir, cómo yo puedo, como estudiante, pretender que el profesor, todo lo que él tenga preparado, se va a incorporar en mi aprendizaje si no existen unas condiciones necesarias. ¿Ya? Y para eso es importante entonces que el aprendizaje siempre tiene que estar centrado, yo creo que lo hemos escuchado muchas veces en las distintas instancias de formación y hemos escuchado una y otra vez el tema del aprendizaje previo y la importancia de ello. Pero con esta imagen yo quiero evidenciarlo de la importancia que tiene. Nunca podemos llegar a una sala de clase y pensar que ese estudiante es una tabla rasa. Nunca podemos pensar que ese estudiante no ha tenido ninguna experiencia de aprendizaje previa. Y para eso, desde los primeros niveles. ¿Ya? Para eso, de hecho, nosotros intencionamos mucho un proceso importante en los primeros niveles, en pre-kinder, por ejemplo, kinder, en que el estudiante no viene de estar encerrado en una pieza oscura y de ahí salta al colegio, sino que al contrario, hoy día cada vez más es un estudiante que tiene la oportunidad de tener experiencias previas. Entonces esta tira cómica lo grafica de alguna manera. Voy a leerla. Dice, vamos los puntos cardinales. El sol sale por la mañana. Pero no, la mañana no es un punto cardinal. Ahí, eso el sol no le importa, él sale igual. Sí, bueno, pero ¿por dónde? Por la ventana del living. Eso visto de tu casa. Sí, a mi edad no tengo muchas posibilidades de amanecer en otro lado. Anda, Anda a tu asiento, por favor. Lástima, charlar con usted me fascina. Es decir, partir creyendo que el estudiante no tiene experiencias previas o partir no considerando ese aprendizaje previo. O sea, el estudiante, insisto, no viene sin ningún conocimiento anterior y es muy importante, así como lo decían mis colegas, en estos momentos de la clase, tener un espacio en donde yo pueda justamente tener un diálogo reflexivo de saber cuánto ellos tienen de conocimiento de lo que yo pretendo que hoy día en mi clase aprendan. Si parto de mi creencia que ellos ya tienen ese contenido previo, que mi colega lo hizo perfectamente, y yo ahora voy a iniciar mi clase, como que todo eso está adquirido, tengo un 50% de posibilidades solo de lograr quizás con el 30%, el 10% de los mejores estudiantes de lograr un aprendizaje significativo. Entonces, si yo parto de instalar el diálogo primero, de cuánto recojo, que no tiene por qué ser un espacio tan extenso, nosotros consideramos 10, 15 minutos para poder dialogar de lo que vamos a aprender hoy día. Y para eso, aunque sea clásico, es importante instalarlo y explicitarlo en la sala de clase. Hoy día quiero que aprendamos tal objetivo. Por ende, ese objetivo lo vamos a construir entre todos. No lo construyo solo yo, porque yo como docente no soy docente si no tengo estudiantes. Y no lo va a construir el estudiante si no tiene alguien que pueda guiarlo hacia ese aprendizaje. ¿Ya? Entonces, ¿qué se instala como estrategia? Mirando estos resultados de CEPA, mirando los resultados del CIMSE, mirando los reportes del CIRPAES, de la PSU, ¿qué estábamos haciendo? ¿Qué está pasando? Considerándolos para tomar ciertas decisiones
muy importante a nivel de los colegios. También, por otro lado, cómo alinearlo a una estrategia de aprendizaje que pudiera potenciar el trabajo de los docentes en beneficio de los estudiantes. Y ahí llegamos a esta experiencia de aprendizaje mediado. Entonces, primero, ¿qué es? Conjunto de interacciones marcadas por una serie de necesidades culturales que afectan significativamente la capacidad del sujeto para modificar e incrementar su nivel de pensamiento. O sea, mis colegas anteriores decían, ¿cómo trabajar con los estudiantes aquellas habilidades de orden superior, de nivel superior, que son tan complejas muchas veces, incluso para los docentes, para ponernos de acuerdo? Desde mi experiencia en la unidad técnica, muchas veces decíamos, bien, vamos a trabajar comprensión, con los profesores de lenguaje y comunicación. ¿Qué es comprensión para usted? Definición. Para usted, definición. Y no coincidían muchas veces en los mismos docentes la definición de la habilidad que íbamos a trabajar. Entonces, ¿cómo vamos a poder avanzar con los estudiantes si entre nosotros carecía esa coherencia conceptual? Entonces, lo primero, hay que ponerse de acuerdo qué vamos a entender. Porque después yo puedo ir paso a paso logrando con los estudiantes, a partir de esta estrategia, ir desarrollando con ellos la habilidad basada, por supuesto, en un contenido, ¿ya? Porque también nosotros muchas veces decíamos, lo importante es la habilidad. Sí, pero la habilidad no se desarrolla en vacío, se desarrolla con un contenido. Y ahí llegamos entonces, por lo tanto, a esto y dijimos, la experiencia de aprendizaje mediado es aquello que realmente le da la oportunidad al estudiante para lograr avanzar en su propio aprendizaje. Y eso entonces es importante tener, como decían, el mapa, la ruta de que cada estudiante no va a avanzar de la misma manera. Pero obviamente todos van a tener esta oportunidad. ¿Qué oportunidad? De estar sometido a una experiencia de aprendizaje mediado. ¿Mediado por quién? Por supuesto por el docente. Es decir, está el estímulo, o sea, el contenido, junto con la habilidad, representada a mi lado izquierdo, y está obviamente la respuesta. Pero eso no es automático. Para eso hay que hacer un trabajo que para nosotros como experiencia La Salle, en este momento instalada en lenguaje y comunicación, educación matemática y religión, hemos ido potenciando. Es decir, no cruza todo todavía, no cruza todos los sectores de aprendizaje o las asignaturas como llamamos hoy día. Y para eso es fundamental el rol del mediador. ¿Y qué media entre lo que los estudiantes tienen como conocimientos previos y lo que deben lograr aprender? Es el docente. Es decir, ahí es donde nosotros tenemos la herramienta, nosotros tenemos todos los elementos para poder lograr llegar a ese aprendizaje. Entonces, el mediador recoge de sus estudiantes el aprendizaje que traen y sabe dónde tienen que llegar, ¿cierto? Él sabe cómo llegar al arco de triunfo. Entonces, en ese cómo llegar al arco de triunfo hay distintos caminos, no hay un único camino. Y ahí se cruza, por lo tanto, con distintos otros elementos que tienen que ver también con la inteligencia múltiple, de poder instalar en la sala de clase diferentes formas de entregar el aprendizaje. Siempre insistiendo para dar la misma oportunidad a todos los estudiantes por igual. Entonces, esta estrategia se centra en estos 4 elementos. Por una parte, el estilo interrogativo. Por otro lado, en provocar la metacognición constante. Por otro lado, en la resolución de problemas en el modelo. Y, sin lugar a dudas, para mí, que el que ha tenido más impacto últimamente en todas las áreas son los factores afectivos motivacionales. De hecho, el CIMSE nos entrega esa información y dice, los colegios que en los últimos años han tenido buenos resultados, a partir de la encuesta que nos hacen a los docentes, que somos profesores de cursos CIMSE, han tenido estos elementos que sería importante quizás mirar, observar, replicar en sus colegios. Y esos son justamente factores afectivos motivacionales. Nosotros siempre instalábamos en el colegio la postura de que el profesor que el estudiante no quiere está más reticente al aprendizaje. Cuando el profesor logra un vínculo afectivo motivacional con su estudiante, es más probable que avance. Yo creo que eso está investigado, está fundado, pero no muchas veces lo tenemos en consideración. Y cuesta mucho más en los docentes de enseñanza media, que
Seguimos parándonos desde la postura de especialista y no logra entender que ese especialista tiene que bajar a ese estudiante que necesariamente requiere aprender. Y para eso es muy importante intencionar estos factores afectivos motivacionales. Entonces, ¿cómo desarrollamos este estilo interrogativo? En primer lugar, esto siempre se genera en el protagonismo del docente y el estudiante. Es decir, cómo el docente va logrando instalar ciertas preguntas dentro del aprendizaje que provocan una y otra vez ese desequilibrio cognitivo. Es decir, no es que yo estoy entregando el aprendizaje y mi estudiante me responde, sino que hay preguntas claves para que el estudiante se vuelva a cuestionar y responda a lo que el docente quiere. Pero el docente jamás va a entregar en este estilo la respuesta certera, sino que tiene que ir desarrollando con el estudiante ciertos mecanismos para que él, en conjunto con sus pares, nosotros atendemos fundamentalmente casi todos los colegios, 40, 45 estudiantes por sala, cómo va generando con sus compañeros este aprendizaje. Entonces, para eso es muy importante que se desarrolle el desequilibrio en los estudiantes, incluso en los mejores. Muchas veces uno parte por ahí, con aquel que sabe o tiene conocimientos tan profundos de la materia, pero que no sabe cómo ha llegado a ese aprendizaje. Entonces, generar esas interrogantes nos permite a nosotros ir además ayudando al que no tiene esa interrogante o al que no ha logrado ese aprendizaje. Y cómo se van además potenciando unos con otros. Finalmente, hay una comediación también en ese proceso. Y eso obviamente está conectado cómo desarrollar este proceso, teniendo claridad nosotros como docentes, que como lo decía anteriormente, hemos tenido la formación de comprender cómo funciona el cerebro al momento del aprendizaje. Y eso es muy importante porque obviamente cuando yo tengo claridad el funcionamiento del cerebro, me permite a mí también entender cómo yo logro que ese estudiante genere la sinapsis necesaria para dar una respuesta. Y eso no es fácil, eso nos implica a nosotros estudiar, nos implica investigar. Pero eso es un poco la apuesta que ha hecho la red a partir de cómo ir desarrollando con todos los estudiantes la misma oportunidad. Y obviamente que ahí en esa interacción, ese estilo interrogativo, van surgiendo hipótesis de los resultados que se aplican no solamente en el área científica, porque a veces uno se queda como con la impresión de que el método científico sirve solo para ciencias, y la verdad es que nosotros lo hemos ido aplicando incluso en lenguaje, en historia, que sí nos permite ir levantando hipótesis de ciertos resultados, ciertas respuestas que pueden después corroborarse. Y pucha que es importante cuando se hace la metacognición y yo me doy cuenta que aprendí. Ese momento que parece que cayeran todas las piezas del puzzle y logré el resultado. Porque eso no se olvida. O sea, nosotros nos hemos dado cuenta que eso queda tan cristalizado en los estudiantes que finalmente después lo único que tienen que hacer es volver a someterse a nuevas experiencias de aprendizaje. Porque van a poner en juego todo aquello que construyeron en ese momento que están sometidos a una experiencia de aprendizaje. Es como a lo mejor les pasó a ustedes al principio. Bien, y eso obviamente a nosotros nos ha permitido que el estudiante tome conciencia. Creo que una de las cosas también que yo rescato de mis expositores anteriores es que el estudiante tiene que ser consciente de su proceso. El aprendizaje no puede ser de un lado y no del otro. Por eso que a mí me gusta utilizar mucho más la expresión situación de enseñanza y aprendizaje y no enseñanza-aprendizaje. Yo creo que son dos conceptos que a lo mejor el nexo o el conector da lo mismo, pero creo que le da un sentido usar un nexo copulativo que les permite que el docente entienda que esto va de la mano. O sea, yo enseño lo que quiero que mis estudiantes aprendan. Mis estudiantes aprenden lo que yo quiero que enseñen. O sea, lo que yo quiero enseñar. Y cuando yo eso lo vinculo de tal manera, y el profesor además lo entiende y lo hace parte de sí, esto va generando el cambio que se necesita. Y los factores afectivos motivacionales, que yo lo decía en un principio, como uno de los 4 elementos, yo creo que es importantísimo que el profesor lo tenga como presente, y hay que nosotros, como en mi caso, como
encargados de la unidad técnica, tenerlos siempre reforzando que el docente no puede ser un docente distante, no debe generar una poca empatía con sus estudiantes, porque genera la distancia. Y la distancia, finalmente, los estudiantes le toman un rechazo a ese sector, a esa asignatura. De hecho, yo siempre cuando conversamos con los docentes de los resultados de una evaluación sumativa, yo siempre practico con ellos, que también es una cosa que hemos aprendido en la red, es hacer la técnica de la cebolla. No sé si ustedes han escuchado hablar de ella. ¿Sí? Se las cuento un poquito. Cuando uno da cuenta de los resultados de lo que está pasando en mi clase, uno siempre busca las razones de esos resultados por fuera. Es que no estudiaron, es que la mamá no le compra los materiales, es que no tiene hábitos de estudio, es que la sala es inapropiada, es que tengo muchos estudiantes, y nosotros seguimos. Siga. Bueno, después pasa también es que está mal ubicado en la sala. Siga. Y así, ¿por qué le llamamos la técnica de la cebolla? Porque todo eso es la cáscara de la cebolla. Todas las cosas que yo no puedo incidir, son variables que son difíciles de manipular. ¿Ya? Que las puedo incorporar, sí, pero difícil de que yo las pueda manipular. Entonces, finalmente, cuando llegamos al centro de la cebolla, cuando estamos llorando pero profundamente, es donde empiezan a salir justamente aquellos factores que son del docente. Es que en realidad yo quería evaluar esto, pero cuando estaba pasando no profundicé en esa habilidad. Es que yo había planeado, en mi planificación de clase tenía todos estos contenidos y estas habilidades, en realidad alcancé a ver 3 contenidos y una habilidad profundamente. Es que no hice tanto ejercicio y empiezan a aparecer aquellos elementos que son propios de nosotros y que vuelven a explicar este fenómeno 80-20. O sea, si el docente no hace ese ejercicio cada vez que recibe los resultados de su evaluación en esta sala de clase, nunca vamos a lograr que los resultados que vienen de CEPA, de CIMSE, de PSU, tengan la misma respuesta. Se tiene que hacer ese ejercicio. Entonces, y ahí entiende que los factores afectivos motivacionales son importantes. Y no yo soy el maestro, el que no me equivoco, el que tengo todas las estrategias, yo las aplico en la sala de clase, no me importa lo que me diga el UTP, no importa lo que diga el director, porque aquí en mi metro cuadrado soy Caselli. Y lamentablemente no es lo que da buenos resultados desde nuestra mirada. Entonces, de todas las estrategias de aprendizaje que uno pueda elegir, nosotros, después de haber mirado también los números y habernos centrado en algún minuto solo mirar esto que estaba reducido a números, la diferencia entre un estudiante y el otro, entre un nivel y el otro, compararnos con nosotros mismos o con el colegio de la misma red o con otras instituciones de carácter similar, decidimos incorporarnos a esto. Entonces dijimos, de todo lo que puede haber, nosotros nos vamos a centrar en el aprendizaje mediado. Si bien hay otros métodos, otras metodologías que puedan servir y son tan o igual de provechosas para los estudiantes, aquí va a estar nuestro centro. ¿Y por qué aquí? Porque además es posible cruzarlo con otro elemento. ¿Qué otro elemento? La familia. Por ejemplo, nosotros compartimos también con nuestra familia los resultados de la prueba CEPA. Y de hecho hemos hecho una apuesta y un costo económico de imprimir el resultado por estudiante, donde dice lo logrado y lo no logrado, y entregárselo a la familia. Porque no es porque la familia finalmente pueda no tener la oportunidad también, no solo de conocer un número, es decir, esto sacó mi hijo y en cuánto está con referencia al curso, con referencia sino que realmente qué está pasando con el aprendizaje de mi hijo. Y mirar ese informe es muy significativo. El que entrega CEPA, que es individualizado, que para nosotros el gran aporte también que nos entrega esta prueba, es cómo el docente se hace cargo, pero también la familia. Si la familia no puede estar ajena a lo que está aprendiendo el estudiante, independiente que, no sabiendo nosotros la realidad, que la mayoría de los padres hoy día dicen, le entrego a mi hijo y lo quiero ingeniero. Pero sabemos también
que en ese 20% que está fuera del 80% que decía en principio, hay un 20% que puede ser tan potente que si decide trabajar, ese estudiante no solo se va a beneficiar en lograr sus metas, sino que también en que sea padre y apoderado, que hoy día cada vez tenemos padres y apoderados que son mucho más instruidos, que tienen mayor oportunidad de aprendizaje, va a lograr avanzar con el estudiante. Entonces, no tener eso como una información a veces muy egoísta de que nosotros solo conocemos los resultados y no la familia. Y le contamos nomás a la familia a nivel general, sino que dar un paso más allá e involucrarlo, sabiendo que no es una variable que vamos a poder nosotros manipular directamente, pero sí considerando que cuando hay un aporte, ese aporte se ve reflejado. ¿Ya? Entonces, finalmente, para terminar, vuelvo al ejercicio del principio. Es otra estrategia que son los mapas conceptuales. Yo puse así como 3 ejemplos y desarrollé una. ¿Ya? Entonces volvemos al ejercicio del principio. Me gustaría que 2 o 3 personas me pudieran decir cuál es el resultado que llegaron y si me puede explicar por qué llegaron a ese resultado. Que no lo conociera previamente, porque si alguien lo conocía, está haciendo trampa. ¿Ninguno logró una respuesta? Bien, si no voy a hacer el ejercicio porque cuando me pidieron poder presentar una experiencia o práctica que nosotros llevamos a cabo, yo dije, lo importante es hacerlo con mis colegas. ¿Y qué es esto? Y esto es así, o sea, es decir, me enfrento yo a un ejercicio, le digo a mis estudiantes, hagan el ejercicio sin mediar, y luego lo medio. Entonces yo eso voy a hacer ahora, ir mediando con ustedes. Entonces, lo primero que uno dice, ¿qué conozco de esto? Es decir, ¿qué aprendizajes previos tengo de esto? Pienso que podría ser la respuesta del pueblo. Por supuesto, pero lo importante no es que me dé la respuesta, sino que me diga por qué. Ya. El número 2. ¿Ya? Eso. Porque el primero tiene 3, digamos, redondelitas hacia afuera, podríamos llamarlo así, y hay otro que está hacia adentro. Ahí hay un par. El otro también. Hay uno hacia afuera y hay uno que está hacia adentro. Cuando estamos trabajando, yo lo voy a ir interrumpiendo para ir mostrando cómo es el aprendizaje medio. Cuando estamos trabajando con los estudiantes, vamos haciendo ciertas detenciones para que el resto, que también tiene el 2 u otra respuesta, vaya entendiendo qué camino trazó ella para llegar a una respuesta, que puede ser la correcta o no. Pero yo no le voy a decir ni la voy a interrumpir diciéndole, no, está mal. Eso por ningún motivo el aprendizaje mediano. Pero sí, por eso le digo, la voy a ir interrumpiendo para que el otro, para explicar también cómo se va haciendo el proceso con los estudiantes. Los demás vayan siguiendo como la lógica de ella. Y yo, docente, estoy en silencio. Hasta que me doy cuenta que puedo intervenir, por ejemplo, en que ella dice, había como unos cachitos. Entonces ahí tengo la oportunidad de especificar que es un concepto que no tiene el concepto claro, ella, y que a lo mejor hay otro que lo pueda tener claro y pueda especificar ese concepto. Oportunidad para aprender un nuevo vocabulario. Si ella no lo tiene y se expresa de esa manera, yo tengo la oportunidad entonces de decir, ¿hay alguno que tenga otro concepto para ese mismo cachito? Y surge, en este caso puede surgir otro concepto, más de uno, y nos vamos entonces, además de lo que ella está haciendo, le vamos incorporando esta nueva enseñanza, este nuevo aprendizaje. Ya no es el cachito, sino que incorporamos, y ya les voy a decir a la próxima, bueno, algunos que tienen un óvalo hacia afuera, un semióvalo, no sé. ¿Ya? Por favor. Entonces estaba diciendo, sí, que estaba hablando de las redondelitas, ¿cómo se llaman? Óvalos. Óvalos hacia afuera y hacia adentro. En el número 2, en la figura número 2 que aparece abajo, están los óvalos hacia adentro y hay uno que está hacia afuera en la figura inicial. Podría ser el par de ese. Esa podría ser una respuesta, porque es el par. Ya. Estoy buscando los pares. Ya, muy bien. Por eso elegí, pienso que podría ser la 2.
También bien. hay otras alternativas, ¿Sí? pero yo habría puesto esa. Habría marcado esa en una evaluación. Sí. ¿Ya? Entonces, ella hizo ese camino. ¿Hay alguien que quiera compartir otro camino? Por valorar el tiempo, voy a hacer yo el ejercicio, cómo nosotros lo desarrollamos. Y este es un ejercicio de un test psicológico que no se aplica con los estudiantes, por supuesto. Lo hice con ustedes por el nivel en que estamos. Pero esto con cualquier tipo de ejercicio, matemática, lenguaje, ciencia, historia, inglés, ¿ya? Entonces, finalmente surge de los estudiantes un camino, un recorrido, como el de nuestra colega. Y uno toma ese recorrido y dice, bueno, veamos. Entonces ella hizo una analogía de izquierda a derecha, ¿cierto? Y dijo, acá hay 3 semiovalos hacia afuera, aquí hay 4 hacia adentro, y aquí hay 1 hacia adentro, por lo tanto, el resultado aquí debería ser el 2 porque se necesita el par. ¿Ya? Entonces ahí uno recoge otra respuesta de los compañeros y dice, ya, ahí hay una relación como de izquierda a derecha, pero busquemos la misma relación de arriba hacia abajo. Es decir, otra mirada del mismo ejercicio. 3 hacia afuera, 2 hacia afuera, 5 hacia afuera. ¿Qué relación hay ahí? Y debiera surgir de los estudiantes, ¿qué relación hay? ¿Ah? Adición, muy bien. Entonces, hay una relación aditiva de arriba hacia abajo. Entonces tengo 3 hacia afuera, 2 hacia afuera, 5. Si yo hago esa misma relación acá, tengo 1 hacia adentro, 3 hacia afuera, y tendría que buscar, como lo hizo la colega, el par. Pero ya tenemos nosotros además una relación de arriba hacia abajo que es aditiva, ¿cierto? Por ende, aquí, si yo sumo, me debería quedar acá a lo mejor un 4, si yo sumo todos los elementos, ya sean hacia afuera o hacia adentro. Pero hay otra relación. ¿Qué relación podrá haber acá? Y para hacer eso, me voy al del medio, ¿ya? Y digo, arriba tengo 4, hacia adentro. Luego tengo 1 hacia afuera. ¿Qué pasa acá? ¿Y qué pasó entre este y este? Muy bien. Yo escuché del grupo curso que hay una sustracción ahora. Entonces, sustracción que me convierte en 3 hacia adentro. Es decir, cuando están hacia adentro, es distinto a cuando están hacia afuera. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Por ende, ¿qué pasa en la respuesta? Yo lo puedo ver de arriba hacia abajo o como de izquierda a derecha. Es decir, tengo 5 hacia afuera, 3 hacia adentro, por ende la respuesta correcta es 2 hacia adentro, hacia afuera, hacia afuera. Y la respuesta correcta entonces es, ¿cómo compruebo? Tengo 1 hacia adentro, 3 hacia afuera, es decir, menos 1 más 3, me queda menos 2 hacia adentro, hacia afuera, hacia afuera. Es decir, la misma respuesta. Así mediamos el aprendizaje, sin haberlo dicho yo. Primero los estudiantes, surge de ello, y llegamos a una respuesta que es un camino. Eso es, muchas gracias.